Gloria a Dios, pueden tomar sus lugares. Muy bien, pues me da gusto ver a cada uno de ustedes acá. Mi nombre es Natán, para los que no me conocen, y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores acá en Camino a la Cruz. Y seguimos hoy en nuestro estudio en el libro de Daniel, un libro en el Antiguo Testamento, conocido por, más que nada por la historia de Daniel y en el Foso de los Leones. Pero estamos en una parte de este libro un poco menos conocida, una parte que, con visiones y cosas sobrenaturales, visiones sobre el futuro. Estamos en el capítulo 10. Vamos a orar para que Dios nos guíe en el estudio de su palabra, que abra los ojos de nuestro corazón, que nos dé entendimiento y que veamos este tiempo no solamente como un momento para conseguir información intelectual o histórica, sino un momento en que Dios mismo está presente, transformando nuestros corazones a través del poder de su palabra por su Espíritu Santo. Así que oremos con eso en mente. Les invito a pausar un momento, quitar las distracciones y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Te pido, Dios, que tú nos hables hoy por tu Espíritu Santo. Por cada adulto, cada joven, cada niño aquí presente, que podamos ver a Jesús y su gloria, podamos ver cuán grande eres tú, que nos cambies, que nos transformes. Si hay áreas en nuestras vidas que no están bien, que no están conforme a tu voluntad, que reveles eso y que hagas esa obra en nosotros. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Sin ti no podemos hacer nada. Guíenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues este mensaje, como pueden ver, lo hemos dado el título de Ángeles, Demonios y el poder de la oración. Es posible hablar demasiado de estos temas, especialmente de los temas de todo lo sobrenatural, y hay algunas personas que tal vez se obsesionen en investigar e ir más allá de lo que la Biblia dice sobre estos temas, pero también podemos ir al otro extremo de descuidar el estudio, de ser ignorantes en cuanto a esta realidad del mundo invisible, el mundo espiritual. Hubo un tiempo en mi vida como seguidor de Cristo y en mi ministerio pastoral en que casi no pensaba en los ángeles. Nunca negué la existencia de los ángeles ni de los demonios, pero rara vez influían en mi vida diaria de una manera, no estuve consciente diariamente de esa realidad. No dudaba que Dios pudiera enviar ángeles para cuidarme. Incluso había experimentado algunas ocasiones en que yo estuve casi seguro que Dios había enviado un ángel. Un testimonio en la vida de mi papá y un testimonio en la vida de mi esposa Julissa y de mí, en que nosotros experimentamos una situación en que estuvimos casi seguros que era un ángel que nos había aparecido. Pero a pesar de eso, yo no oraba con esa conciencia de que mis oraciones podrían afectar cosas en el mundo invisible o hasta
afectar los movimientos de ángeles o orar específicamente que Dios enviara ángeles para protegerme o para obrar en cierta situación. Entonces, en otras palabras, creía lo que la Biblia dice sobre los ángeles, pero no afectaba mi vida mucho ni mis oraciones de manera significativa. Y sospecho que algunos de ustedes podrían identificarse con eso, decir, sí, yo creo que hay ángeles, pero no sé qué tienen que ver conmigo. Y tal vez algunos de ustedes dicen, no, yo estoy muy consciente de que Dios me está cuidando con ángeles, ¿no? Que me están velando, protegiendo. Y qué bueno si tú estás consciente de eso, pero creo que muchos de nosotros podemos vivir ignorando, podemos vivir no tan conscientes de esa realidad. O hablamos más de los demonios, pero no tanto de los ángeles. Puede ser un problema también. Hoy quiero que examinemos este tema un poco más al fondo y creo que no hay mejor lugar para hacer eso que el libro de Daniel. En Daniel en este libro aparecen muchas veces, no sé si pueden subir el volumen un poco o si... que se fue. Aparecen muchas veces, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Puedes subirlo un poquito más? Aparecen muchas veces los ángeles, ahí está. Por ejemplo, están en el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 6 y 7. Y en el capítulo 8, que apenas vimos hace unas semanas, vemos que los ángeles no solamente traen protección para los seguidores de Dios, sino también son mediadores de revelación. Daniel escucha una conversación entre dos ángeles. Interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos decir hemos escuchado a dos ángeles hablando? En el capítulo 8 también el ángel Gabriel, proporciona una interpretación de la revelación divina. Vemos también que Gabriel está sujeto a Dios, que es un siervo de Dios. Entonces, entendemos que los ángeles no son dioses tal cual, son inferiores al Dios creador, el Dios todopoderoso, pero son seres creados por Dios que sí tienen mucho poder y mucha influencia en el mundo espiritual. Y vemos también que la aparición de un ángel causa gran temor en Daniel, en el capítulo 8, y que cuando el ángel toca físicamente a Daniel, lo reanima, ¿no? Entonces, que aunque son seres espirituales, pueden tomar apariencia física y pueden tocar a una persona, a un hombre. En el capítulo 9 también vimos que otro ángel toma apariencia de un hombre. Un ángel se comunica con Daniel y le enseña, le da entendimiento y comprensión. Y aquí en el capítulo 10, como vamos a ver, el ángel puede manifestarse selectivamente. Hay una escena aquí donde solo Daniel ve a este ángel y los hombres que están con él no lo ven. También el ángel hace contacto físico con el cuerpo de Daniel. El ángel actúa en obediencia a una comisión divina. La palabra ángel significa mensajero, ¿no? Alguien que está enviado con una misión por Dios. Los ángeles pueden ser el medio por el cual Dios responde a las oraciones humanas. Vamos a ver eso. Los ángeles, tanto buenos como malos, o sea, los ángeles caídos que conocemos como demonios o diablos, están en conflicto entre sí. Los ángeles caídos o los demonios pueden obstaculizar, por lo menos temporalmente, la respuesta a las oraciones de los creyentes. Entonces, tanto los ángeles buenos como los malos pueden tener también asignada autoridad o funciones específicas sobre naciones o regiones. También vamos a ver eso y tratar de comprobar eso el día de hoy. El capítulo 11 también vemos otros datos interesantes de los ángeles. Eso lo voy a dejar para Benjamín el próximo domingo, donde nos habla un poco más sobre Miguel, el arcángel. Pero vamos a ver aquí en el capítulo
10, empezando en el versículo 1, Daniel dice, si está aquí en la pantalla, si está ahí, versículo 1, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaba Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. Entonces recordemos, cuando llegó Daniel a Babilonia, cuando él era un muchacho, un adolescente tal vez de unos 15 años, en el año en que Jerusalén fue destruida por los babilonios, el año 586 antes de Cristo. Lo que está pasando en nuestro capítulo 10 ocurre en el tercer año de Ciro, el rey de Persia, es decir, 535 antes de Cristo. Entonces podemos ver que han pasado unos 50 años desde que Daniel llegó a Babilonia hasta este momento. Daniel puede tener unos 75 años, dependiendo de la edad que tenía cuando cuando llegó a Babilonia. Si tenía entre 15 y 25. Entonces Daniel tal vez tiene entre 75 y 85 años cuando esto está sucediendo. 3 años antes de este acontecimiento del capítulo 10, el rey Ciro había proclamado un decreto muy importante para el pueblo de los judíos. En el año 538, él había decretado que los judíos pudieran regresar a Jerusalén para reconstruir. Daniel aparentemente no había ido con ellos. No sabemos por qué, el texto no nos dice por qué. Algunos dicen porque Daniel es muy anciano, muy grande, de tercera edad, y le fue difícil viajar. No sabemos el motivo, pero Daniel no había regresado a Jerusalén con los demás. Daniel en este texto evidentemente está preocupado por algo. Él tiene el plan de hacer un ayuno, un tiempo de duelo, está afligido de alma, de corazón, y muchos creen que él está afligido porque ha recibido noticias de parte de los judíos en Jerusalén que están teniendo muchos problemas en el proceso de la reconstrucción de la ciudad y del templo. Entonces, muy probablemente Daniel está orando por eso. Él está pensando en sus paisanos que ya están ahí en la tierra de Israel, en Judea, están construyendo y hay mucha oposición en este lugar, hay muchos problemas, y él quiere orar, quiere dedicar un tiempo de 3 semanas para ayunar y orar por sus hermanos en Jerusalén. Y eso es algo que esperaríamos de Daniel. Ya hemos conocido a Daniel como un hombre de oración. Hay un problema, Daniel se siente afligido. ¿Qué hace? ¿Cuántas veces tú y yo, cuando nos sentimos preocupados por algo, empezamos a sentir esa ansiedad, esa preocupación, a ver cómo lo vamos a resolver? Y ya estamos incluso a veces tratando de manipular las cosas para buscar una resolución y ni siquiera hemos orado. Daniel no es así. Daniel ha aprendido a depender de Dios, no trata de poner las cosas en sus propias manos, sino a orar. Y él cree que la oración es eficaz, que la oración del justo es poderoso para derribar fortalezas y para llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. Entonces Daniel se dedica no a una hora de oración, como haríamos nosotros, o tal vez un espacio de 20 minutos, no, se dedica 3 semanas para ayunar y buscar a Dios, ayuno y duelo durante 3 semanas. Versículo 3, dice Daniel 10, versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que cumplieron las 3 semanas. Y el día 24
del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, el Tigris. Entonces, Daniel está orando, 3 semanas ayunando, y nota que dice aquí en el día 24 del mes, es decir, después de estar orando y ayunando 3 semanas, en el último día de su duelo, de su ayuno, ¿qué pasa? Alza los ojos. Versículo 5. Tiene esa visitación angelical. Alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro de Ufaz. Oro de Ufaz es interesante. Nadie de ningún erudito de lo que yo he leído o escuchado sabe a qué se refiere Ufaz. Si era un lugar o un tipo de oro, pero evidentemente es un oro puro, un oro de mucho valor. No nos explica el texto, no ubicamos ese lugar. Pero bueno, el versículo 6 dice, su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, es algo increíble, algo impresionante que deja a Daniel en el suelo con su rostro hacia la tierra, temblando a ver la apariencia de este mensajero divino. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿quién es este mensajero? ¿Quién es este ángel? Este ser glorioso que aparece a Daniel. Muchos opinan que es Cristo mismo, o que es una manifestación del Cristo preencarnado, como vimos en Daniel capítulo 4, ¿no? En el horno de fuego, que apareció un hombre ahí como el Hijo de Dios entre el fuego con los 3 amigos de Daniel. Y muchos opinan eso también porque esta visión se escucha muy parecida a la visión que Juan recibe en Apocalipsis capítulo 1, donde sí es identificado el ser como Jesucristo. Y hay varias similitudes. Y es posible que sí es Jesucristo mismo apareciendo antes de su encarnación, que ese es Dios Hijo apareciendo a Daniel. Pero hay otras razones para pensar que no es una visita del Cristo preencarnado. La otra, y la razón que yo me inclino a pensar que no es, definitivamente sí es un ser majestuoso y de mucho poder y gloria. Los ángeles también son impresionantes, no comparan con la gloria de Dios. Pero aquí, si seguimos leyendo, vamos a ver que este ángel, cuando le habla a Daniel, explica que él fue detenido en el camino. Fue detenido en camino por el príncipe de Persia, que vamos a ver. Yo creo que él es estoy de la opinión que él es un demonio poderoso que detiene a este ángel. Entonces, creo que si estamos hablando de Jesucristo, no cuadra eso, porque Jesucristo es todopoderoso y este ángel parece ser un ángel poderoso, sí, pero no todopoderoso, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, la visión de un ángel es diferente que lo que menciona después, está hablando de 2 seres distintos. Puede ser, pero la opción número 2, que yo creo que es un poco más factible, es que esto se trata del arcángel Gabriel. Él ya había aparecido en Daniel capítulo 9. Muchos dicen, pues cuando Gabriel apareció en el capítulo 9 no tuvo la misma apariencia, entonces no puede ser él. Pero no hay nada que nos dice que los ángeles pueden manifestarse de diferentes formas, ¿no? Entonces creo que eso es una buena opción. O puede ser que trata de otro ángel, de otro ángel poderoso similar en autoridad a Gabriel o Miguel, ¿no? La verdad no estamos 100% seguros porque el texto no nos dice el nombre de este ser, pero lo más probable es que se trata de un ángel
poderoso como Gabriel. Y aquí vemos la respuesta de Daniel en el versículo 7 hasta el versículo 9. Dice, y solo yo, Daniel, vi la visión, y los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. Pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedó solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Ahí está Daniel con temor. Eso es una reacción normal ante los ángeles. ¿Qué dicen los ángeles cuando aparecen a las personas con mucha frecuencia? El ángel Gabriel le parece a María en Lucas capítulo 1. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice a María? No temas, María. ¿Por qué tiene que decir eso? Porque cuando ves a un ángel, muchas veces la reacción humana es miedo, es temor, ¿no? Entonces, el versículo 10, aquí el ángel empieza a explicar lo que está sucediendo. Dice, entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Ahí está Daniel sobre sus rodillas, sobre sus palmas, temblando. Versículo 11, el ángel le habla. Fíjese lo que dice el ángel. Daniel está lleno de miedo. Y el ángel dice, Daniel, hombre muy estimado, hombre muy amado, podría ser traducido. Interesante, ¿no? Daniel con mucho miedo, y este ángel dice, tú eres un hombre amado, estimado. Qué interesante es pensar, a veces yo he escuchado burlas de que los ángeles nos ven a nosotros y dicen, ¿cómo es posible que Dios tiene tanta paciencia con esos seres humanos? Siempre los están regando, siempre están causando problemas. Ni son tan inteligentes, ni brillantes, ni fuertes. ¿Cómo es que Dios tiene tanto afecto para ellos? No sé si así piensen, pero aquí este mensajero divino está dando el mensaje a Daniel sobre lo que Dios piensa de Daniel. Interesante, ¿no? Recordar que eso es lo que Dios también en Cristo piensa de cada uno de nosotros. A pesar de nuestras broncas y errores y fallas y fracasos, Él te ve en su Hijo Jesús como hijo adoptado y dice, eres mi siervo amado, muy estimado. ¿No? Entonces dice, estimado Daniel, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo esas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Fíjense en eso. Aquí tenemos varias lecciones importantes sobre la oración. Espero que esto te motive a orar más, a orar con más confianza, con más ganas. Dice, yo te escuché desde el primer día. Dios te escuchó desde el primer día. Y Él me envió a mí, su ángel, en respuesta a tus oraciones. La primera lección que podemos entender aquí es que la oración de Daniel nace de un deseo humilde de entender los caminos de Dios. ¿Sí lo notaron? Dice, desde el primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Cuando tú llegas a Dios en oración, ¿cuál es tu postura? ¿Es una postura de arrogancia? ¿Una postura de Dios? Tú tienes que explicarme por qué pasó esto. Tengo que entender todo. O no te voy a seguir, no te voy a creer, al menos que me des más entendimiento de las cosas, porque este mundo no tiene sentido. ¿Esa es nuestra postura ante Dios en la oración? ¿O es una de humildad?
Dile, Señor, yo quiero entender tus propósitos, pero reconozco que yo soy un mero ser humano y tú eres el Dios Altísimo. Tus caminos son más altos que mis caminos, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. ¿Cuál es tu motivación en la oración? Daniel no viene exigiendo respuestas de Dios, viene con humildad, deseando entender, alinearse con la voluntad de Dios. Así nos enseñó Jesús a orar en el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Venga tu reino, ¿no? Esa es la motivación, el enfoque principal al inicio está en Dios. Eso es la orden correcta. Después, nosotros podemos decir también, danos nuestro pan de cada día. Dios también se preocupa por nuestras necesidades. No me dejes caer en tentación. Perdóname mis deudas. Todo eso es bíblico, pero la orden que vemos aquí es en primer lugar humillarnos buscando su voluntad. Número 2, Dios oyó su oración desde el primer día. Así que, ¿estás orando mucho por algo? Dices, ¿será que Dios no me ha escuchado? Porque ya tengo un buen rato orando esto y no veo respuesta. Aquí vemos que Dios escuchó la oración de Daniel desde el primer día. No tuvo que ayunar 21 días para que Dios lo escuchara. Dios ya estaba consciente, Dios ya estaba obrando, pero Dios quiere involucrarnos en sus planes. No te desanimes si no ves respuestas inmediatas. Número 3, a veces Dios responde a una oración por medio de un ángel. Él usa agentes, usa otros medios para contestar la oración. Y número 4, podemos ver que la oración es un arma poderosa en la guerra espiritual. Noten eso al final del versículo 12. Y a causa de tus palabras, dice el ángel, a causa de tus palabras he venido. ¿Cómo? Las oraciones de Daniel fueron contestadas y la respuesta de Dios es enviar un ángel. Pero fíjense, desde el primer día llegó la oración ante Dios y ese ángel se tardó 3 semanas en llegar. ¿Por qué? Porque Daniel en sus oraciones estaba participando en una guerra espiritual. Había fuerzas malignas que no querían que ese ángel llegara para llevar a cabo la voluntad de Dios en respuesta a la oración de Daniel. Entonces nuestras oraciones cuentan en el ámbito espiritual. Dice el versículo 13, el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. O sea, el ángel sale cuando Daniel empieza a orar, pero es estorbado por un demonio por 21 días durante el tiempo que Daniel está orando. Y Miguel viene en respuesta, otro ángel viene en respuesta a la oración de Daniel, porque dice en el versículo 13, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. ¿Quiénes son los reyes de Persia? Aquí habla de Miguel, que sabemos que es un arcángel, como un príncipe, uno de los mayores príncipes, y él también está siendo detenido por los reyes de Persia, que yo quiero suponer que eso se refiere también a otras entidades, otros seres espirituales que manejan un control sobre esa región de Persia. Versículo 14. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver que hay cosas, ¿no? Una evidencia que hay cosas en el libro de Daniel que se trata de cosas todavía muy lejanas, ¿no? Podemos ver algunas cosas que definitivamente se han cumplido en la primera venida de Jesucristo, pero tal vez otras cosas en las próximas semanas vamos a ver que todavía están por cumplirse. Versículo 15. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí.
Daniel no lo aguanta, esa visión tan gloriosa de este ángel. Y uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me ha quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Aquí cuando habla de un Señor, está hablando con reverencia hacia ese ángel. No es un acto de adoración, igual como decimos a las personas, ¿no? Señor, algunos me dicen el Señor Natán. Es respeto, reverencia, no es adoración. No está diciendo que eres el Señor. Creo que es más evidente en español eso que en inglés. Los que están escuchando la traducción en inglés, es como nuestra palabra sir, ¿no? No como Lord en el sentido de deidad. Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de un hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: no temas, hombre muy estimado. Otra vez: no temas, hombre muy amado. La paz sea contigo. Sé fuerte y aliéntate. Qué buenas palabras, ¿no? Dice, ¿cómo fue la respuesta de Daniel? Recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, el príncipe de Grecia también vendrá. ¿Quién es él? ¿No? El príncipe de Grecia, yo creo que se refiere a otro espíritu, otro demonio que tiene una jurisdicción o un control sobre esa región. Sin embargo, te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Interesante. Está hablando a Daniel. Daniel es un judío. Dice: Miguel es el príncipe de ustedes. Miguel aparentemente está asignado como espíritu bueno, como ángel mensajero divino, para cuidar a los judíos, ¿no? Israel, como nación. La oración aquí entonces vemos otra vez es una arma en la guerra espiritual. La oración de Daniel, sus oraciones, como hemos visto, ayudan a este ángel a resistir al príncipe de Persia. Nuestras oraciones también sirven en el ámbito espiritual. Yo sé, tal vez aquí en México, en la mayoría de los lugares, eso no es de sorpresa para nosotros. Creo que muchos aquí son muy conscientes de que hay espíritus, que hay entidades no muy buenos que andan en diferentes lugares, ¿no? No tenemos que viajar muy lejos para ver donde tienen hasta un santuario o una capilla a la Santa Muerte, ¿no? Y podemos entrar o acercarnos en un espacio así y nos damos cuenta de que hay una presencia oscura. O en ciertos pueblos yo considero, por ejemplo, subiendo a Juquila, que en ciertos lugares hay una presencia, una influencia de idolatría, de oscuridad. Los de ustedes que vienen de otros lados, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, tal vez les cuesta un poco más eso, porque hemos crecido en un ambiente secular que trata de explicar todo con la ciencia. Trata de explicar todo con la ciencia. Y trata de ignorar o negar la existencia muchas veces del mundo sobrenatural. Yo creo que aún en el occidente, de otros países muy secularizados, estamos viendo el fin de esa cosmovisión. Los jóvenes se están despertando a la realidad de que hay algo más que el mundo físico. Y hay muchos jóvenes alrededor de Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Latinoamérica también, que están buscando nuevamente la religión. En Nueva York hay iglesias católicas, por ejemplo, que estaban vacías
que ahora están llenas en un domingo en la misa, porque hay jóvenes que tienen una necesidad espiritual. Hay iglesias evangélicas, iglesias protestantes, iglesias ortodoxas, que también están llenando diferentes lugares. Hay movimientos de espiritualidad que están creciendo también. Entonces, no estoy diciendo que todo eso es bueno, porque aquí vemos que hay espíritus buenos, espíritus malos, ¿no? Pero la cosa es que en el mundo en general, yo siento que estamos viviendo una etapa donde el mundo se está despertando, el mundo del occidente secular se está despertando a la realidad nuevamente de un mundo invisible y espiritual. Lo secular muchas veces nos deja con un vacío, sin explicación, sin propósito para nuestras vidas. Estamos en medio de una guerra espiritual y te hago la pregunta, ¿en qué lado estás? Porque no hay un lugar neutral en esta batalla. Si dices, no, es que yo me quedo neutral, yo me quedo en el cerco, en ese lugar de división entre los ángeles de Dios y los demonios, te voy a decir una cosa, el cerco le pertenece al diablo. Si piensas que te quedas neutral, pues lo siento, estás exactamente donde el enemigo quiere que estés, en un lugar de ignorancia, un lugar de inactividad. ¿En qué lado estás? Josué dijo al pueblo de Israel, escojan hoy a quién van a servir. Mi familia y yo serviremos al Señor. Tenemos que elegir, tenemos que escoger. Estamos en una guerra espiritual. Espero que cada persona aquí pueda decir hoy, yo decido seguir a Cristo por su gracia. Me apego a Él, me aferro a la cruz de Jesucristo. Y creo que su sangre me lava de mis pecados y el demonio ya no tiene ningún poder sobre mí. Espero que todos puedan confesar esa realidad, acercarse a Él. Efesios 6, capítulo 10 dice, por lo demás, lo tenemos aquí en la pantalla, por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Aquí vemos varios rangos, hay una estructura, hay una jerarquía en el mundo espiritual, de los demonios también. Pero dice que nuestra lucha es contra ellos y nosotros podemos permanecer firmes contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Cómo? Poniendo la armadura de Dios. Y brincando hasta el versículo 16 dice, sobre todo, toman el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Toman también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y noten eso, fíjense en eso. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velan con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestras oraciones, hermanos y hermanas, son parte de la guerra espiritual, de la batalla espiritual que estamos librando en los lugares celestiales. Dios oyó la oración de Daniel desde el primer día, pero la respuesta estuvo conectada a una batalla espiritual que Daniel no podía ver. Y tardó 3 semanas en llegar esa respuesta. ¿Has considerado esto? Que cuando oras algo increíble está sucediendo en el mundo invisible. Yo he empezado a orar actualmente en la noche, Señor, oro por mis hijos. Muchas veces decimos el Salmo 23 juntos, o el Padre Nuestro. Oro con ellos y oro específicamente, Señor, te pido que pongas tus ángeles alrededor de esta recámara, alrededor de nuestra casa esta noche. Que los cuides de todos los ataques del enemigo, de toda maldad, de todo lo malo. Me gusta esta frase
Abraham Kuyper, un hermano de Holanda del principios del siglo XX, que fue de hecho el pastor y también el primer ministro de Holanda en ese entonces. Si alguna vez, dice, si alguna vez se descorriera el telón y el mundo espiritual detrás de él quedara a la vista, se revelaría ante nuestros ojos espirituales una lucha tan intensa, tan convulsiva, que arrasa con todo a su paso, que la batalla más feroz jamás librada en la tierra. Fíjense en eso. Si pudiéramos ver en la batalla espiritual, la batalla más feroz jamás librada en la tierra parecería en comparación un simple juego. No es aquí, sino allá arriba donde se libra el verdadero conflicto. Nuestra lucha terrenal no es más que un eco de sus repercusiones. Interesante, ¿no? Entonces, una pregunta final, y vamos a cerrar. Yo sé que los niños han hecho buen trabajo de poner atención. Niños, próximo domingo ya va a haber clase para ustedes otra vez, pero gracias por su atención. Vamos a preguntarnos, esa última pregunta ya lo he mencionado, pero entonces existen espíritus territoriales o existen espíritus asignados a ciertas regiones y que tienen un dominio sobre ciertos lugares en particular. Y creo que para muchas personas en Latinoamérica y acá en México la respuesta es obvia, pero de todos modos debemos pensar no solamente en lo que hemos visto, sino en lo que dice la Biblia. Es donde debemos conseguir nuestra teología, nuestras ideas sobre Dios y sobre el mundo que ha creado y el mundo espiritual que ha creado. Mi respuesta es que sí, tal vez hay distorsiones de esa idea y no queremos vivir en temor de eso. Más grande es aquel, si tú estás en Jesús, recuerda eso, el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Mayor es aquel que vive en ti, dice Juan, 1 de Juan, que el que está en el mundo. No vivamos en miedo, en temor de los demonios, de lo demoníaco. Pero creo que sí es bíblico este concepto. Podemos ver claramente que hay una jerarquía demoníaca. Satanás organiza sus fuerzas con rangos, principados, autoridades, potestades, dominios, tronos, gobernadores de este mundo. Eso vimos en Efesios capítulo 6, que apenas leímos. También hay diferencias en poder y en maldad. Por ejemplo, recuerden que Jesús dice en Mateo 12:45, algunos demonios son más perversos que otros. Entonces, dice, cuando echa fuera unos demonios de una persona y esa persona no busca a Dios y queda en ese lugar de neutralidad, ¿qué pasa? Entonces va y toma consigo ese demonio que salió de la persona, va y busca a unos amigos, 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. También algunos demonios requieren mayor fuerza espiritual para expulsar. En Marcos 9:29, recuerden que los discípulos están frustrados. Dicen, ¿cómo es que no podemos expulsar a ese demonio? Y Jesús les responde, lo tengo aquí en la pantalla, esta clase con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces hay diferentes clases de demonios según Jesús. También podemos ver cuando Jesús echa afuera unos demonios de un hombre, el demonio se llama Legión. ¿Recuerdan esta historia? El hombre que estaba viviendo en la cueva y ese demonio pide, dice, Jesús, por favor, no me quites de esta región, ¿no? Él no quiere salir de esa región donde él está. También en el libro de Apocalipsis, la iglesia que está en Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, creo que 2, versículo 13. Jesús habla a esa iglesia y dice, ustedes tienen su iglesia en la ciudad donde está el trono de Satanás. En ese entonces, Pérgamo parece ser como
epicentro de la actividad satánica. Entonces sugiere una concentración de actividad demoníaca en ciertos lugares. Y no hay evidencia más clara de lo que vemos aquí en Daniel capítulo 10, donde habla del príncipe de Persia, príncipe de Grecia. Entonces, como digo, si tú has ido a ciertos lugares, yo pastoreaba una iglesia por 13 años en un lugar que se llama Aberdeen, en la costa de los Estados Unidos, la costa pacífica del estado de Washington. Y en este lugar había mucha espiritualidad oscura. Había muchas personas con creencias de adorar a la tierra y los espíritus y todo eso. Y en ese lugar muchas personas, no los decíamos nosotros. No es que como les preguntamos, oye, ¿cómo sentiste cuando llegaste aquí? Pero cuando la gente muy seguido venía de visita a llegar a Aberdeen, nos comentaban, oye, cuando estuve bajando el cerro para llegar a tu ciudad, yo sentí algo oscuro, sentí como una depresión. Y eso es algo real, ¿no? Es algo real de que hay ciertos lugares donde el enemigo tiene una presencia, porque las personas se han abierto a eso, ¿no? El presidente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se han visto algunas entrevistas con él, cuando él está hablando de cómo lidiaron con las pandillas en El Salvador. Él menciona, vi una entrevista con Tucker Carlson y Nayib Bukele, en que él estaba comentando que las pandillas estaban muy ligadas con prácticas de brujería, con cosas como la Santa Muerte, que era algo súper diabólico. Hasta él usa la expresión satanismo puro a describir las creencias y los compromisos que tenían esas personas. Entonces, parece ser que hay mucha evidencia de que detrás de los imperios y naciones hay una realidad espiritual donde seres angelicales y demoníacos ejercen influencia y participan en un conflicto continuo que no podemos ver, pero sí podemos participar por orar, por someternos a Dios. Entonces, en conclusión, recuerden, hermanos, que tus oraciones cuentan. Recuerden que Dios responde a tus oraciones, a veces enviando un ángel. Que no siempre va a ser así, pero a veces ese es el medio que Él usa para contestar nuestras oraciones. Dios te puede permitir ver un ángel también. Pedro en el Nuevo Testamento nos dice que no debemos practicar hospitalidad porque no sabemos si la persona que estamos recibiendo es un ángel. Entonces no hay nada para pensar que eso ha cambiado ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de ángeles apareciendo a las personas. Pero no siempre se revelan así. Muchas veces ni nos damos cuenta que están alrededor de nosotros. No sé si Emiliano está aquí hoy. ¿Está aquí Emi? No. Emi me estaba diciendo cuando se cayó hace poco de 3 pisos en el trabajo del andamio. 3 pisos y se cayó sobre unas escaleras de cemento, ¿no? Pudiera haber muerto, pero él me dijo que cuando estaba cayendo que sintió como que algo lo sostenía, ¿no? Y solo quebró su pierna. Pudiera haber sido mucho peor. Tal vez fue un ángel que lo detuvo ahí. ¿Por qué no? Bueno, recuerden que estamos en un conflicto, hermanos. Estamos en una guerra espiritual. Eso no quiere decir que tenemos que ser muy tensos todo el tiempo. Cuando tú rebelas contra el espíritu del mundo, el estrés, la ansiedad, la presión de trabajar todo el tiempo y ganar todo el dinero que puedas, y rebelas contra eso, dices, yo sé que podría trabajar unas horas más y ganar un poquito más, pero ¿sabes qué? Voy a pasar un tiempo con mi familia, voy a jugar con mis hijos aquí. Tú estás entrando en una batalla espiritual ahí. Tú estás participando en actividad espiritual contra la maldad, ¿no? En un acto de amor hacia una persona,
es un acto de batalla espiritual. Entonces no vamos a obsesionarnos con los ángeles. Colosenses nos advierte que no debemos adorar a los ángeles ni orar a los ángeles. No, la oración es a Dios por medio de Jesucristo. Pero no negar su existencia y su presencia tampoco. Y en último lugar, oremos con fervor, sabiendo que Cristo tiene autoridad sobre toda potestad y dominio en el mundo espiritual. Leen estos versículos conmigo. Me encanta este pasaje. Sé que hace calor. Si están conmigo todavía, vamos a leer esto en voz alta. Ese poder, vamos a leerlo juntos. ¿Está ahí? Ese poder. Este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo tiene dominio sobre toda potestad. Nosotros le pertenecemos a Él. Él tuvo la victoria por su muerte en la cruz y su resurrección. Eso celebramos hoy, esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Padre. Hoy queremos decirte que te amamos y estamos agradecidos que tú nos amas a nosotros. Gracias por la cruz. Hoy preparamos nuestros corazones para recordar lo que tú hiciste por nosotros. Jesús, recordar tu sangre vertida por nosotros, recordar tu cuerpo entregado en la cruz por nosotros. Juntos, Señor, decimos, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Límpianos, Señor. Recuérdanos nuevamente de la cruz, donde hay perdón, donde hay libertad. Y hoy, después de examinarnos, de confesar, venimos ante ti a decirte gracias y a recibir nuevamente, abrazar nuevamente esa gracia que es nuestra en Cristo. Ese perdón, esa sanidad. Renuévanos, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén. Vamos a responder por tomar este tiempo de recordar quién es nuestro Dios, el poder que Él tiene, la victoria que Él tiene sobre la muerte, que Cristo por sacrificar su vida venció a Satanás. Y tú y yo podemos ser más que vencedores también por medio de Él, sacrificando nuestras vidas en amor por los demás. Y hoy ensayamos eso, preparamos el corazón a través de responder con nuestras voces en alabanza, responder con nuestras ofrendas, no por obligación, sino de corazón. Responder, si tú conoces a Jesús como Señor y Salvador, aun si nos visitas hoy, eres bienvenido. Si eres creyente en Cristo Jesús, eres bienvenido a tomar del pan y de la copa. No tienes que dar ofrenda. Eso es solo para aquellos que ya se consideran miembros aquí, que quieren dar alegremente de corazón.
Pero si nos visitas hoy, eres bienvenido a tomar de la cena con nosotros. Y si necesitas oración, vamos a estar aquí, algunos de nosotros orando. Recuerden, Dios contesta la oración. Y no tienes que tener pena de acercarte. Vamos a estar aquí un rato, aún después del servicio. Van a quedar aquí las personas, si quieres acercarte para recibir oración en estos momentos. Gracias. Sigamos meditando. Cuando tú estés listo en tu corazón, puedes ponerte de pie y pasar para tomar de la cena.